Hola, mi nombre es Catalina Chavarro y les voy a presentar la mini clase de cálculo vectorial. Esta clase está dirigida para los estudiantes de grado 11. El tema escogido es hiperboloide de una hoja. Los logros: registrar sus observaciones utilizando esquemas, gráficos y tablas. Los objetivos de esta clase es aportar unos ejemplos básicos de cómo sacar provecho a GeoGebra en la graficación de trazas y superficies, utilizando diferentes tipos de parametrización, así como mostrar mediante un applet la visualización de las trazas de una superficie cuadrática desde diferentes ángulos. Bueno, en los saberes previos nos vamos a enfocar en la hipérbola. ¿Qué es la hipérbola? La hipérbola es una curva abierta de dos ramas obtenida cortando un cono recto mediante un plano no necesariamente paralelo al eje de simetría. La ecuación de la hipérbola con centro en el origen es x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. O y cuadrado sobre a cuadrado menos a cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Cabe resaltar que ambos valores se están restando. Y vamos a hablar sobre la elipse. ¿Qué es una elipse? Es una curva plana, simple y cerrada con dos ejes de simetría que resulta al corte de la superficie de un cono por un plano oblicuo al eje de simetría con ángulo mayor que el de la generatriz respecto al eje de revolución. Y sus ecuaciones con centro en el origen son x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1 o x cuadrado sobre b cuadrado más y cuadrado sobre a cuadrado igual a 1. Cabe recalcar que van sumando. Bueno, en los saberes previos también vamos a hablar sobre las superficies cuadráticas. ¿Qué nos interesa de las superficies cuadráticas? Que cumplan la ecuación z igual a f del par ordenado x, y o f del par ordenado x, y, z igual a 0. En particular, trabajaremos únicamente con superficies cuadráticas cuyas ecuaciones están dadas en forma canónica. Existen 6 tipos de superficies cuadráticas: elipsoide, hiperboloide de una hoja, hiperboloide de dos hojas, cono elíptico, paraboloide elíptico y paraboloide hiperbólico. Pero en este caso vamos a hablar sobre hiperboloide de una hoja. Bueno, hiperboloide de una hoja. En las siguientes imágenes observamos algunos ejemplos de esta superficie en arquitectura. Entonces, entre ellos tenemos el puente peatonal de Manchester, Inglaterra, y la asamblea de Chandigarh en India. Ahora, bueno, vamos a analizar las características de la hiperboloide de una hoja. ¿Qué es la hiperboloide de una hoja? Es el conjunto del espacio de R3 que satisface la siguiente ecuación. X menos alfa al cuadrado sobre a cuadrado más y menos beta al cuadrado sobre b cuadrado menos z menos alfa al cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. Esta es la ecuación canónica general de la hiperboloide de una hoja del eje paralelo al eje X. Entonces, ¿qué vamos a resaltar de esta fórmula? Que A, B y C son las constantes reales positivas, mientras que alfa, beta y gamma son las coordenadas del centro de superficie C, alfa, beta, gamma. También podemos fijarnos con respecto a las otras ecuaciones. Esta es la ecuación canónica general del hiperboloide de una hoja del eje paralelo al eje X, y esta es la ecuación canónica general del hiperboloide de una hoja del eje paralelo al eje Y. Entonces, ¿qué podemos fijarnos aquí? Que el eje del hiperboloide de una hoja corresponde a la variable cuyo coeficiente es negativo. Entonces acá es paralelo al eje Z porque el eje Z es el que está negativo, acá paralelo al eje X porque es el que está negativo y acá paralelo al eje Y porque es el valor que está negativo. Bueno, ejemplos. En el ejemplo número 1 dice: considere el hiperboloide de una hoja de ecuación.
X más 1 al cuadrado sobre 1 más y cuadrado sobre 4 menos z menos 1 al cuadrado sobre 9 igual a 1. Calcule y dibuje las trazas que se obtienen con los planos X igual a menos 1, Y igual a 0, Z igual a 4 y Z igual a menos 2. Bueno, ¿qué es lo primero que observamos aquí? Que el centro es menos 1, porque se acuerdan que dijimos que alfa, beta y gamma eran los valores del centro. Entonces, menos 1 es el valor del centro en X, 0 en Y más 1 en Z. Ahora, ¿qué más observamos únicamente viendo la ecuación? Que las constantes son 1, 4 y 9. Y que el eje principal es el paralelo al eje Z porque es el valor que se encuentra negativo. Bueno, ahora la solución. Cuando nos están pidiendo cuando la traza vale X igual a menos 1. Entonces acá si reemplazamos en la fórmula X a menos 1, entonces esto se nos cancela y nos quedaría solo Y cuadrado sobre 4 menos Z menos 1 al cuadrado sobre 9 igual a 1. Entonces aquí en los saberes previos vimos que cuando el resultado nos da restando vamos a obtener una hipérbola. Entonces aquí vemos que la traza nos va a formar una hipérbola. Ahora, cuando la traza de Y vale 0, entonces si Y vale 0, vamos a cancelar esto y nos quedan los valores de X y los valores de Z. Y también se encuentran restando, entonces también vamos a obtener una hipérbola. Entonces acá, esta lineecita que se encuentra en rojo nos está definiendo la hipérbola y acá la lineecita que se encuentra en verde nos define la hipérbola. Ahora, la traza cuando Z es igual a 4, reemplazamos acá en Z el 4 y entonces nos cancela S y nos quedaría X y Y. Entonces, como quedan sumando, entonces vamos a obtener una elipse, porque dijimos que cuando sumaba era una elipse. Entonces, aquí en moradito nos está definiendo la elipse. Ahora, cuando la traza de Z es igual a menos 2, entonces también reemplazamos en la fórmula y obtenemos que esto se nos cancela. Entonces, como se nos cancela, nos quedan los valores de X y Y. Y como se encuentran sumando, entonces de igual manera vamos a obtener una elipse. Nota, recuerda que las trazas son solo las curvas representadas en rojo, verde y morado, que vimos anteriormente. Ahora, ejemplo número 2. Considere el hipérbole de una hoja de ecuación. X cuadrado sobre 9 más Y cuadrado sobre 4 menos Z cuadrado sobre 9 igual a 1. Cortemos entonces con los tres planos coordenados y analicemos las intersecciones obtenidas. Entonces, viendo la ecuación que podemos fijarnos, que el centro es en el punto 0,0,0, que las constantes son 9, 4 y 9. Y que su eje principal nuevamente es en el paralelo al eje Z porque es el valor que se encuentra negativo. Bueno, entonces empezamos por el plano XZ. Entonces, como tenemos el plano XZ, vamos a tomar a Y como 0. Entonces, si tomamos a Y como 0, lo reemplazamos, entonces tenemos a X cuadrado dividido 9 menos Z cuadrado sobre 9 igual a 1, porque aquí esto se nos cancela. Entonces, ¿qué podemos observar? Que vamos a obtener una hipérbole porque se están restando. Entonces, efectivamente la intersección resulta ser una hipérbola con ecuación X cuadrado sobre 9 menos Z cuadrado sobre 9 igual a 1 con Y igual a 0. Entonces el resultado se muestra en la siguiente figura. Entonces aquí ya tenemos graficada la hipérbola y trazamos, hacemos la traza XZ con Y igual a 0. Entonces,
Aquí nos damos cuenta que estamos formando una hipérbola. Ahora, a continuación se muestra la intersección con el plano YZ. Entonces, si tomamos el plano YZ, vamos a tener que X vale 0. Entonces, al reemplazarla, si tenemos a X igual a 0, se elimina y queda Y cuadrado sobre 4 menos Z cuadrado sobre 9 igual a 1 con X igual a 0. Entonces, como se está restando, sabemos que vamos a obtener una hipérbola. Nuevamente la intersección resulta ser una hipérbola. Ahora es el eje real es el eje paralelo Y contenida en el plano YZ. Entonces, ahora trazamos el plano YZ con X igual a 0 y nos damos cuenta que nuevamente obtenemos una hipérbola. Ahora, por último, cortemos al hiperboloide con el plano XY y entonces si tenemos XY vamos a tener a Z igual a 0 y en este caso la intersección resulta ser una elipse de ecuación X cuadrado sobre 9 más Y cuadrado sobre 4 igual a 1 con Z igual a 0. Entonces acá hacemos la traza XY y vemos que obtenemos una elipse. Listo. Además determinamos las interacciones con los planos paralelos coordenados y estas son, acá pues en la primera que Y valga acá, con X igual a acá y con Z igual a acá. Ahora, yo he creado una applet para las trazas de un hiperboloide de una hoja. Para hacerlo debemos ingresar a este link y al ingresar a ese link nos vamos a encontrar con esta applet. Acá podemos hacer las trazas que queramos, la traza X, la traza Y o la traza Z. Acá podemos variar las constantes A, B y C. Y acá los centros. Entonces con eso nos damos cuenta y podemos hacer las comprobaciones de los ejercicios. Ahora, actividad evaluativa. Tenemos estos dos ejercicios para realizar. La bibliografía. Y listo, muchas gracias por su atención.